nombre es Daniel y trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital San Miguel. Es un hospital viejo, con paredes que crujen y pasillos que parecen alargarse en la penumbra. No es el lugar más acogedor, pero es el trabajo que tengo, y como todos los demás he aprendido a acostumbrarme a la rutina de la noche. Lo que ocurrió una noche de otoño, sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese hospital. Era una noche como cualquier otra. El sonido de las máquinas, los pitidos suaves y constantes de los monitores, era mi única compañía. La mayoría de los pacientes dormían profundamente, y aquellos que estaban despiertos no parecían tener más que quejas triviales. Recuerdo que esa noche me tocaba la sala de urgencias, una de las más alejadas, lo que la hacía aún más silenciosa. Había algo en la calma de esos pasillos oscuros que me hacía sentir una inquietante sensación de soledad. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias para revisar los informes de los pacientes, algo extraño ocurrió. Una puerta, que solía estar siempre cerrada, se abrió sola ante mí. No había nada que la impulsara, ni viento, ni movimiento. La puerta simplemente se abrió con un suave chirrido, como si invitara a alguien a entrar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Dejé de caminar y me detuve frente a la puerta abierta. La oscuridad del pasillo que se extendía hacia el fondo parecía más densa de lo normal. Un silencio pesado envolvía la escena, y por un momento me sentí como si todo el hospital hubiera dejado de respirar. Decidí entrar más por curiosidad que por cualquier otra cosa. A veces la rutina puede volverse abrumadora, y un cambio, por más pequeño que fuera, era bienvenido. Al dar el primer paso, la temperatura bajó. No estaba preparado para ese escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Avancé, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El pasillo estaba oscuro, con las luces parpadeando ocasionalmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, más profunda, mientras mis pasos resonaban en la quietud. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta antigua, un tanto deteriorada. No era la típica puerta que uno esperaría ver en un hospital moderno. Esta parecía una puerta olvidada, una que no pertenecía a este tiempo, ni a este hospital. En la parte superior había una pequeña ventana de vidrio opaco, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba escrito en la puerta. No eran palabras legibles, sino símbolos extraños que no pude reconocer. Curioso, me acerqué para examinar más de cerca. Cuando tocó la madera sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme. Pero ya era tarde. Mi mano había alcanzado la perilla, y con un leve giro, la puerta se abrió. Lo que vi me heló la sangre. La habitación que se encontraba más allá no era una sala de hospital en absoluto. Era pequeña, con paredes cubiertas por moho, y el aire estaba viciado, como si no se hubiera respirado allí en años. En el centro de la habitación había una vieja silla de ruedas, oxidada por el paso del tiempo. Pero lo peor era lo que había en el suelo, una alfombra vieja y gastada con manchas que no podía identificar. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía de las paredes, como si el lugar estuviera susurrando algo que no podía entender. Me acerqué un paso más, el ruido aumentando conforme avanzaba, hasta que una de las luces del techo se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, y mi mente me decía que debía salir de allí, pero algo me impulsó a quedarme. Lo sé, fue una locura, pero estaba allí, y algo me mantenía cautivo. Al fondo, junto a la silla de ruedas, vi una figura. Era una sombra, apenas perceptible, pero estaba allí. La forma de una persona, o algo que una vez lo fue. Antes de que pudiera dar un paso más, una risa suave, casi ahogada, llenó el aire. Era como si alguien se estuviera burlando de mí, pero de una manera siniestra, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el miedo creciendo dentro de mí, decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro claro, como si alguien me hablara directamente al oído. «Vas a ser uno de ellos». Y entonces todo se apagó.
El siguiente recuerdo que tengo es de estar de pie en medio de ese oscuro pasillo, temblando. No sé cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado allí. Todo a mi alrededor parecía normal nuevamente, como si el pasillo ya no guardara la misma tensión de antes. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño había sucedido. Respiré profundamente y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido un simple sueño, producto de la soledad y el cansancio acumulado. Solo fue tu mente jugándote una mala pasada, me dije, repitiéndomelo en voz baja, como si al pronunciar esas palabras pudiera deshacerme del malestar que me ahogaba. Me giré y comencé a caminar de regreso, pero el murmullo que había escuchado antes seguía presente, bajo, persistente, como un eco lejano que se negaba a callar. No estaba seguro de si provenía de mi mente o si realmente había algo en el hospital que no debía estar allí. Al regresar a la sala principal, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Los pacientes dormían, como si nada hubiera alterado la calma nocturna. Traté de volver a mi rutina, a lo que se suponía que debía hacer: verificar los informes, revisar las máquinas y asegurarme de que todo estuviera bajo control. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, en la figura que había estado en esa habitación. Me pregunté si alguien más había notado algo raro. Decidí preguntar a algunos de los demás empleados, pero al hacerlo, descubrí algo aún más desconcertante. Ninguno de ellos parecía tener conocimiento de esa habitación. Nadie sabía de qué les hablaba, ni siquiera reconocían la puerta que había encontrado. No era posible después de todo. El hospital había sido renovado en varias ocasiones, y los registros no mostraban ningún cambio en el edificio que indicara la existencia de esa habitación. ¿Me habría estado inventando todo? No, la sensación de realismo era demasiado fuerte como para considerarlo una alucinación. Al principio traté de convencerme de que era solo un accidente, una mala jugada de mi mente cansada, pero conforme avanzaba la noche, algo me decía que lo que había experimentado era real, y que tal vez lo más peligroso era ignorarlo. A lo largo de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, al igual que las máquinas. Un frío helado se apoderó de la sala de descanso, y aunque intenté abrigarme con mi chaqueta, el aire seguía siendo extraño, inquietante. Entonces, sin querer, mis pensamientos volvieron a ese lugar oscuro, ese pasillo olvidado. Sentí que algo me llamaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No pude evitarlo. Algo me estaba empujando, y la curiosidad me venció una vez más. Decidí regresar a la habitación. Cuando llegué allí, la puerta estaba cerrada tal como la había dejado. No estaba segura de qué esperaba encontrar. La figura, los susurros. Tal vez solo estaba buscando respuestas. Aunque sabía que podría no gustarme lo que encontraría. De nuevo tomé la perilla. Estaba fría, mucho más de lo normal. El silencio era tan profundo que casi dolía. Esta vez, no podía ignorar el creciente sentimiento de miedo que me envolvía. Pero por alguna razón lo que sentí no era solo miedo, sino también una sensación de inevitabilidad, como si todo me estuviera llevando a ese momento. Abrí la puerta, y al igual que antes, un aire pesado me dio la bienvenida. Pero esta vez, el cambio fue inmediato. La oscuridad de la habitación se sentía diferente, más densa, como si hubiera algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. De repente escuché unos pasos a lo lejos, muy suaves, como si alguien caminara por los pasillos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi respiración se volvió irregular. Pensé que tal vez otro compañero estaba rondando por allí, pero el sonido de los pasos se acercaba más, cada vez más cerca. Era inconfundible. Los pasos eran lentos pero claros. Me giré para mirar hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Un grito sordo rompió el aire en ese instante. No era un grito humano, pero lo oí, profundo, como si viniera de una garganta rasgada, algo que me hizo estremecerme hasta los huesos. El miedo me paralizó. El cuarto de nuevo estaba vacío, pero ya no estaba solo. En el rincón, donde antes había solo oscuridad, pude ver una figura vaga, una sombra que se movía lentamente. No podía distinguir sus detalles, pero la sensación de frío y desolación se intensificó. La figura se desplazaba hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse. ¿Quién está ahí? Mi voz salió temblorosa, pero no hubo respuesta.
La figura siguió acercándose. No pude respirar ni moverme. Las piernas me fallaron, pero algo en mi interior me decía que debía seguir allí, que no podía huir. Con cada paso que la sombra daba, yo sentía como si un peso invisible me arrastrara hacia ella. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que casi no lo creí. Te hemos estado esperando. El susurro quedó suspendido en el aire, resonando en mi mente como una melodía distorsionada que se repetía sin cesar. Te hemos estado esperando. Esas palabras parecían arder en mis oídos. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, con el miedo envolviéndome, esperando que... ¿Quién? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué me había tocado a mí? La figura, esa sombra que parecía no ser de este mundo, estaba ahora a solo unos pasos de mí. Aunque no podía verla claramente, podía sentir su presencia de una manera tan palpable que me helaba la sangre. El aire se espesaba, denso, como si me estuviera envolviendo en una manta fría y húmeda que me sofocaba. En ese momento mis pensamientos se atropellaron y la lógica intentó abrirse paso a la fuerza. Estaba agotado. Tal vez todo esto era una alucinación, el estrés, el cansancio extremo. Pero no podía ignorar lo que sentía. Había algo en esa oscuridad que era real. Algo tan real que hasta el ambiente a mi alrededor había cambiado, como si la propia esencia del hospital se hubiera torcido. Intenté forzar un paso atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Cada músculo se había vuelto pesado, pegajoso, como si estuviera atrapado en la neblina de un mal sueño. Pero no podía dejar de mirar esa figura. Y entonces, ella habló de nuevo, con una voz tan baja y temblorosa que parecía provenir de una garganta que había sido rasgada por el tiempo mismo. No eres el primero, ni serás el último. Mis ojos se agrandaron de terror al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería? Pero antes de que pudiera responderme a mí mismo, la figura desapareció de mi vista tan rápido como había aparecido. Un parpadeo, y ya no estaba. La luz de la habitación titiló una vez más, y por un instante pensé que mis ojos me estaban engañando. Tal vez había sido un juego de sombras. Sin embargo, cuando la luz se estabilizó, vi algo aún más inquietante. En el suelo junto a mí, había un pequeño charco oscuro, algo que no podía identificar. No era agua. No olía a nada familiar, pero parecía moverse, como si respirara. Y era tan negro, tan profundo, que no podía mirarlo demasiado tiempo, sin sentir un estremecimiento recorrerme. Poco a poco, la habitación volvió a la normalidad. O eso pensé en un principio. Pero algo había cambiado en mi interior, un sentimiento persistente, que me decía que algo estaba observándome, que no estaba solo. Quería huir, salir de allí lo más rápido posible, pero las piernas me fallaban, y el miedo me paralizaba aún más. De pronto la puerta de la habitación se cerró de golpe, de una manera violenta. El sonido del cierre resonó por todo el pasillo, y en ese instante sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera empujando contra las paredes. La respiración me faltó, pero no podía apartar la vista de la puerta, esperando que algo o alguien emergiera de esa oscuridad que se cernía sobre ella. Mis pensamientos se entrelazaron y el miedo se transformó en desesperación. Necesitaba salir, gritar, correr, pero estaba atrapado en ese lugar, en esa habitación, en esa pesadilla que no parecía tener fin. De repente la puerta se abrió lentamente, con un crujido que hizo que mi piel se erizara. Algo o alguien estaba al otro lado, pero no pude verlo. Lo único que podía hacer era escuchar el sonido de pasos que venían hacia mí. No estaba solo. Mi corazón latía a un ritmo frenético. ¿Quién estaba ahí? ¿Era uno de los pacientes? ¿Un compañero? ¿O era algo peor? La figura volvió a aparecer, esta vez más cercana, más tangible. Podía ver sus ojos, o al menos creía que los veía. Eran 2 esferas vacías, sin vida, pero llenas de una oscuridad infinita. Y aunque su rostro era indistinguible, sentí que su mirada se clavaba en mí, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. No podía soportarlo más. Necesitaba escapar, huir, pero algo me retenía. Algo me decía que si huía nunca volvería a ser el mismo. Estaba atrapado en un ciclo.
en un juego del que no sabía si podría salir. El sonido de los pasos se detuvo frente a mí. Un susurro, el mismo de antes, resonó nuevamente. Te hemos estado esperando, pero ahora eres uno de nosotros. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío que me dejó sin aliento. La luz parpadeó una vez más, y cuando volví a mirar alrededor, todo parecía estar en su lugar, pero dentro de mí, sabía que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Había sido todo una ilusión? ¿El agotamiento y la tensión habían jugado una broma cruel en mis sentidos? No sabía qué pensar, pero el miedo seguía siendo muy real. Algo estaba sucediendo en este hospital, algo más allá de lo que la razón podía explicar. Intenté, convencido de que todo era producto de mi mente, que el cansancio había hecho lo suyo, pero no pude evitarlo. Ese susurro, esa sensación de que algo me observaba, era demasiado palpable para ser solo un delirio. Decidí caminar por el pasillo, en un intento de despejarme, de confirmar que todo era una fantasía en mi cabeza. El silencio era ensordecedor. Con cada paso que daba el eco resonaba, y una sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo. Las luces titilaban con la misma frecuencia que antes, pero ahora era diferente. La sensación de estar siendo observado no se iba. Llegué a la sala de descanso, vacía como siempre en los turnos nocturnos. Decidí sentarme y tratar de tomar un poco de aire. Respira profundamente, decía para mí mismo, esto es solo un mal sueño. Pero incluso en ese intento, no pude dejar de escuchar algo. Un leve susurro, tan suave que podía haber sido el sonido del viento atravesando una rendija. No estaba solo. Giré rápidamente hacia la ventana, como si la simple acción de mirar fuera a devolverme la calma. El pasillo estaba tan vacío como antes, pero había algo extraño. Una sombra, una silueta en el extremo más alejado. Era casi imperceptible, pero allí estaba. No podía distinguir bien si era alguien o si era solo mi mente buscando más pruebas para confirmar mi miedo. Decidí acercarme, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada paso se sentía más pesado, y el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. A medida que me acercaba, la figura parecía desvanecerse, como si se desintegrara en la luz tenue del pasillo. Sin embargo, aún sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, observándome, esperando a que me acercara aún más. No pude soportarlo más. Di un paso atrás, luego dos, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del hospital. Lo que fuera que estaba pasando en esos pasillos, no era algo que pudiera entender o controlar. Solo necesitaba salir. El aire fresco del exterior era mi única salida, mi única forma de volver a sentir que estaba a salvo. Pero justo cuando llegué a la puerta de salida, algo me detuvo. Un sonido detrás de mí, como un susurro que ya no venía de la figura que había visto antes, sino de algo que estaba dentro de mí. Algo que me decía que no estaba acabado, que todo esto no era un accidente, que lo que había vivido esa noche iba más allá de lo que la razón podría explicar. Vas a regresar, decía el susurro. Nosotros siempre te encontraremos. Y en ese momento supe que, tal vez, no era yo quien estaba atrapado en un lugar desconocido. Tal vez, había algo mucho más profundo que me estaba llamando de vuelta, algo que ya no podía escapar. Dejé la puerta abierta, pero no pude irme. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, todo volvería a comenzar. Mi corazón latía con fuerza, pero en el fondo, ya no sabía si quería escapar. El hospital, esa sombra, esa presencia, era como un ciclo sin fin. Y mientras miraba la puerta cerrarse lentamente, una fría sensación de inevitabilidad me invadió. Al final, ya no pude distinguir si el hospital estaba vacío o si estaba siendo llenado por algo mucho más antiguo que mi propia existencia. Algo que esperaba en la oscuridad. Algo que me había estado esperando desde el principio. Mi nombre es Sebastián González. Fui parte de una unidad militar de élite durante varios años, entrenado para enfrentar lo peor en los rincones más oscuros del mundo. La mayoría de las misiones que realizamos estaban rodeadas de peligro, pero esta en particular ocurrió en un lugar que nadie en mi equipo esperaba, un lugar que ya no olvidaremos nunca. La misión comenzó como cualquier otra,
un pequeño escuadrón de 5 soldados, desplazados a una zona remota, sin mucho contacto con el mundo exterior. Nos habían asignado una base en una región montañosa, cerca de la frontera, un lugar donde la presencia del enemigo había crecido en los últimos meses. Pero lo que descubrimos allí fue mucho más que simples enemigos armados. Recuerdo que cuando llegamos la base parecía vacía. Había señales de actividad reciente, pero nada que indicara que alguien estuviera allí en ese momento. Los techos de los barracones estaban dañados, las puertas de metal estaban abiertas de par en par, y una niebla espesa cubría todo el lugar, dificultando la visibilidad. Nos encontramos con algo raro en el aire, una calma inquietante. Nada en la base parecía estar en orden, pero teníamos órdenes claras: investigar el área, asegurar la base y esperar más instrucciones. Mi comandante, el capitán Rivera, nos dijo que entráramos en formaciones y realizáramos un barrido de seguridad. Lo que nunca imaginamos era que nos enfrentaríamos a algo mucho más aterrador que una simple amenaza enemiga. Mientras avanzábamos por la base, el sonido de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. Pero algo más estaba presente, algo que no podíamos identificar. Era como si estuviéramos siendo observados, pero no podía ver a nadie. De repente uno de los soldados, Juan, el más experimentado de nosotros, se detuvo en seco. Lo vi mirando hacia el barracón más alejado de la base, con una expresión extraña en su rostro. «¿Qué pasa, Juan?», le pregunté, sintiendo el frío recorrer mi espalda. «Algo no está bien aquí. Siento que no estamos solos». Su voz tembló, aunque trató de disimularlo. Todos nos quedamos en silencio. El viento que antes soplaba con fuerza se calmó de repente. La niebla pareció espesarse aún más, y la sensación de inquietud se intensificó. El capitán Rivera decidió que avanzáramos al barracón. A pesar de que no había señales claras de que algo estuviera mal, era una misión rutinaria, o al menos eso pensábamos. Cuando llegamos a la entrada del barracón, la puerta estaba cerrada con fuerza. Rivera, siempre el pragmático, intentó abrirla, pero algo parecía obstruirla. Después de unos momentos de forcejeo, la puerta cedió y nos adentramos en el oscuro interior. Lo que encontramos allí fue lo que jamás imaginamos. En el suelo había marcas de arrastre, como si alguien hubiera sido arrastrado a través del pasillo. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecía ser una sustancia pegajosa y oscura. Pero lo más perturbador de todo eran los murmullos. Al principio creí que eran ecos, pero pronto me di cuenta de que no era. El sonido de nuestras voces rebotando en las paredes era algo diferente, como si alguien estuviera susurrando en un idioma desconocido, muy bajo, casi imperceptible. Y lo peor, esos susurros parecían provenir de las paredes mismas. «No estamos solos aquí», dijo Juan mientras su rostro palidecía aún más. Al principio, tratamos de convencernos de que se trataba de un juego psicológico, de alguna broma macabra. Pero mientras más avanzábamos, más intensos se volvían los susurros. De repente la luz de nuestra linterna titiló y se apagó, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Todos nos quedamos quietos, sin atrevernos a mover un dedo. El sonido de nuestras respiraciones se hacía más fuerte, más pronunciado, y el miedo nos envolvía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Todos nos congelamos. Rivera levantó la mano para indicarnos que permaneciéramos en silencio, pero antes de que pudiera dar alguna orden, una figura apareció al fondo del barracón. Era algo que no podía describir con precisión. La figura era difusa, como una sombra de alguien que no tenía forma definida, pero estaba ahí, quieta, observándonos. La neblina en el lugar parecía rodearla, como si la figura misma estuviera hecha de la niebla. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los soldados con voz quebrada. Nadie respondió. Nos quedamos allí como petrificados, observando esa figura que lentamente comenzó a avanzar hacia nosotros. No podía ver detalles claros, pero podía sentir una presencia opresiva, algo que me helaba la sangre, y al igual que nosotros, la figura no emitía ningún sonido. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente trataba de encontrar una salida lógica, pero la sensación que invadía todo mi ser me decía que no había nada lógico en aquello. Esto no era una simple misión. Había algo mucho más grande, más antiguo, que estaba tomando control de la situación. En ese momento la figura desapareció, tan rápido como había aparecido. La oscuridad fue reemplazada por el sonido del viento nuevamente, pero algo había cambiado.
Todo era diferente. Los susurros se habían detenido, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie en el escuadrón se atrevió a hablar. La sensación de estar siendo observados nunca desapareció. El capitán Rivera nos indicó que saliéramos rápidamente del barracón. Nos reunimos afuera, con el miedo reflejado en cada uno de nuestros rostros, pero sabíamos que debíamos salir de allí. Mientras comenzábamos a caminar hacia el campamento, sentí una extraña presión en el pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso, más pesado. Nos detuvimos cuando escuchamos algo en la distancia, algo que definitivamente no era un animal o un viento. Era el sonido de pasos, pero no nuestros. El sonido de los pasos se hizo más fuerte, más cercano, pero no podíamos ver a nadie. La niebla seguía envolviendo la base como una manta espesa, oscura, que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. La sensación de estar siendo observado se intensificó con cada segundo que pasaba. El capitán Rivera se acercó a nosotros, su rostro tenso y preocupado. ¿Oyeron eso?, preguntó mirando a cada uno de nosotros con un ojo escéptico, como si esperara que alguno de nosotros tuviera una explicación racional. Sí, capitán, lo oímos, respondí, mi voz quebrada por la tensión que se había instalado en mi pecho. En ese momento el niño, el más joven de nuestro escuadrón, se adelantó un paso. Carlos, de apenas 19 años, era el más inexperto de todos, pero nunca se había dejado amedrentar por nada. Sin embargo, esa noche, su rostro mostraba una vulnerabilidad que nunca antes había visto. ¿Qué pasa, Carlos?, le preguntó Rivera mirando a nuestro compañero. Carlos apenas podía hablar, pero señaló hacia el centro de la base, donde la niebla parecía volverse más espesa. Todos miramos en la misma dirección, y fue cuando lo vimos. No era humano, no era nada que pudiéramos reconocer. La figura flotaba a unos metros sobre el suelo, con un resplandor débil, casi imperceptible, que la hacía parecer aún más intangible. Una sombra, que no era sombra, se deslizaba entre las estructuras rotas de la base, sin ningún sonido, como si estuviera desplazándose por el aire. Nadie se movió, nadie respiró. El miedo nos había paralizado. Manténganse juntos, no perdamos la formación, ordenó el capitán Rivera, pero su voz temblaba un poco, algo que jamás había pasado en todas nuestras misiones. Un susurro helado recorrió mi columna, como si algo hubiera tocado mi piel. De pronto la figura se detuvo. En ese instante, pude ver sus ojos, aunque no estaban en su rostro. Eran dos puntos brillantes en la oscuridad, fluyendo con una luz inhumana que parecía emanar de su interior. Eran como dos agujeros en el espacio, vacíos, pero observándonos con una intensidad escalofriante. Mi mente no lograba procesar lo que veía, pero mi cuerpo sabía que debía actuar. Sabía que ese ser no pertenecía a este mundo. «Muéstranos quién eres», gritó Rivera apuntando con su rifle, pero la figura no se movió. La niebla se espesó aún más, como si fuera a tragarnos por completo. Los murmullos, esos murmullos incomprensibles que nos habíamos obligado a ignorar, comenzaron nuevamente, más fuertes esta vez, como si el aire mismo estuviera hablando en un idioma que no podíamos entender, pero cuyo mensaje era claro: no debíamos estar allí. El silencio se rompió cuando la figura se movió, pero lo hizo con tal rapidez que fue casi imposible seguirla con la vista. En un parpadeo, desapareció detrás de las estructuras. De inmediato, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Había algo más allí, algo que no habíamos visto, algo que nos rodeaba, pero no sabíamos cómo enfrentarlo. «Regresen al campamento», gritó Rivera tomando el control de la situación, pero su voz ya no sonaba como antes. Estaba llena de pavor. El miedo había invadido a todos nosotros. Comenzamos a retroceder rápidamente hacia donde habíamos dejado nuestras mochilas y equipo, pero cada paso que dábamos, la sensación de que algo nos seguía crecía. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Cada susurro en el viento se sentía más cercano. De repente, una de las linternas de uno de nuestros compañeros se apagó. La oscuridad nos envolvió y un escalofrío recorrió mi espalda. El sonido de los pasos, de esos pasos que nunca habíamos visto, se hizo más y más cercano. «¡No volteen!», gritó Rivera. Era demasiado tarde. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Miré hacia atrás y vi cómo uno de los soldados, Martínez, caía al suelo, sus brazos extendidos,
como si algo lo hubiera arrastrado desde las sombras. Intenté correr hacia él, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, casi tirándome al suelo. El viento se volvió más fuerte, más feroz, y la figura apareció de nuevo. Esta vez, mucho más cerca. Ahora, no flotaba. Estaba de pie, frente a nosotros. No tenía rostro, solo una masa de sombras que parecían consumir todo lo que tocaban. Las figuras en la niebla comenzaron a formarse nuevamente, flotando hacia nosotros, como sombras perdidas, con los mismos ojos brillantes observándonos en silencio. ¡Corran!, gritó Rivera, ahora completamente fuera de sí. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras nos rodeaban, se movían hacia nosotros, avanzaban en silencio. Lo último que recuerdo antes de perder el control de mis sentidos fue la visión de esas luces brillantes que se acercaban más y más, como si fueran a tragarnos. El sonido de mi respiración se entremezclaba con los susurros, los murmullos de esa presencia que nos había atrapado. Desperté con el rostro empapado en sudor frío, mi respiración agitada. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni si todo lo que había vivido era solo una pesadilla. Mis ojos se abrieron lentamente, y al principio, el entorno era extraño, completamente distinto a lo que recordaba. Estaba en el suelo, rodeado de tierra y piedras, en medio de la nada. El viento, ahora suave, soplaba entre los árboles y la vegetación que nos rodeaba. Pero, al ver que no estábamos en la base, la confusión me invadió. Me incorporé lentamente, frotándome la cabeza mientras intentaba recordar qué había sucedido. La niebla, las figuras, los murmullos. ¿Había sido real? Miré alrededor, pero solo había silencio. Un silencio profundo, abrumador. La sensación de estar perdido en algún lugar extraño me paralizó, pero no estaba solo. A mi alrededor, los demás miembros del escuadrón también comenzaban a despertar. Sus caras reflejaban la misma incertidumbre que yo sentía. Rivera, el capitán, estaba cerca de mí. Lo miré, esperando alguna respuesta, alguna explicación. ¿Qué ocurrió?, logré preguntar, mi voz saliendo quebrada por el miedo que aún no había desaparecido por completo. Rivera se frotó los ojos como si intentara recordar algo, pero no pudo. Luego, con una expresión tensa, se levantó de un salto. Miró a su alrededor, buscando algo en el aire, como si esperara ver alguna señal. No lo sé. No sé cómo llegamos aquí, pero no es posible, murmuró sin mirarme directamente. Me sentí completamente desorientado. No podíamos estar en ese lugar. No sabíamos cómo habíamos salido de la base, ni cómo habíamos llegado hasta ese punto. Lo que más me inquietaba era la sensación de que algo nos observaba. Un sentimiento persistente, como una sombra que seguía nuestros movimientos. Carlos, el joven soldado que había visto la figura primero, se acercó lentamente a Rivera. Su rostro, normalmente lleno de energía y confianza, estaba marcado por una expresión de terror genuino. «¿Capitán?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». Rivera no respondió de inmediato. Su mirada recorría el horizonte como si estuviera buscando algo, pero lo que vio no lo tranquilizó. Sus ojos se abrieron, llenos de desesperación. «Escuchadme bien todos. Esto no es un sueño. Lo que vimos, lo que sentimos, no fue una alucinación». Su voz era firme, pero se notaba la incomodidad en cada palabra. «Estamos atrapados en un lugar que no podemos entender, y hay algo aquí con nosotros. Algo que no tiene ninguna explicación lógica». Una vez más, la niebla comenzó a subir, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El sol, que antes parecía brillar con fuerza, ahora estaba opacado por las nubes oscuras. Era como si el tiempo mismo estuviera cambiando a nuestro alrededor. De repente escuchamos el ruido, ese mismo ruido que nos había atormentado en la base. Los susurros, esta vez, mucho más cercanos, eran inconfundibles, palabras bajas que parecían arrastrarse sobre el suelo, invadiendo nuestro espacio personal. Todos nos quedamos paralizados. «¿Quién está ahí?», gritó Rivera sin poder mantener la calma, pero en vez de responder,
La niebla se espesó aún más rodeándonos. Y fue cuando lo vimos. Las figuras flotaban en la distancia, más cerca que antes, deslizándose entre los árboles, sin hacer el menor sonido. Y esta vez, sus ojos brillaban con una intensidad cegadora, como si algo los estuviera controlando, algo que no podía ser humano. Mi corazón latió más rápido. Sabía que no íbamos a sobrevivir allí si no tomábamos alguna decisión, si no encontrábamos una forma de escapar de ese lugar. Pero, ¿cómo escapar de algo que no se puede ver? De algo que está más allá de nuestra comprensión. Nos tenemos que mover, tenemos que salir de aquí, exclamé tomando el mando. La lógica me decía que quedarnos en ese lugar solo nos llevaría a más confusión, a más sufrimiento. Nos pusimos en marcha, sin un rumbo claro, guiados solo por el instinto de sobrevivir. Pero la niebla no nos dejaba avanzar con facilidad. Nos envolvía, nos cercaba, y las figuras continuaban apareciendo entre los árboles, siempre a lo lejos, siempre observándonos. De repente un sonido estruendoso retumbó en el aire. Fue como un rugido profundo, casi animal, que nos sacudió hasta los huesos. Los árboles alrededor de nosotros comenzaron a crujir y a moverse, como si una fuerza invisible los estuviera arrancando del suelo. Los susurros se hicieron más fuertes, como si intentaran comunicarse con nosotros, pero no podíamos entender nada. «¡Sigan caminando, no se detengan!», gritó Rivera mientras comenzaba a correr. Nosotros lo seguimos, a pesar de que no teníamos idea de qué nos esperaba. Los murmullos se convirtieron en gritos inhumanos, retumbando en nuestros oídos, como si algo estuviera intentando llamar nuestra atención. Y justo cuando pensé que ya no podríamos soportar más, vimos una figura en el horizonte. Esta vez no era una sombra flotante, ni una figura borrosa. Era una figura humana, pero estaba de pie, inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviera esperando que nos acercáramos. El capitán Rivera fue el primero en llegar a ella, y cuando vio su rostro, su expresión cambió de inmediato. Su rostro se tornó pálido, como si hubiera visto un fantasma. El capitán Rivera se quedó allí, observando la figura inmóvil como si fuera una estatua sin poder moverse. Su rostro, normalmente tan firme y resuelto, ahora estaba completamente descompuesto. Yo traté de acercarme, pero algo me detuvo, como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y aunque intenté moverme hacia él, mis piernas no respondían. La figura humana frente a nosotros seguía con los ojos cerrados, completamente inmóvil, y por un momento, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Qué si no estaba viva? No podía ser real. Nada de esto era real. «Capitán, ¿qué pasa?», dije, mi voz temblorosa mientras trataba de dar un paso más cerca, pero Rivera no me respondió. Solo dio un paso hacia la figura, su respiración pesada como si estuviera intentando calmar el pánico que lo consumía. El silencio era absoluto, y lo único que podía escuchar era el crujir de las ramas bajo nuestros pies y el sonido de nuestro aliento. De repente, la figura abrió los ojos y todo a nuestro alrededor pareció detenerse. Los murmullos, que habíamos estado oyendo durante toda la noche, cesaron. El viento se calmó y el aire se volvió denso. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad que me hizo retroceder. Era como si me estuvieran mirando directamente al alma. No era humano, no en el sentido en que lo entendemos. Su rostro estaba distorsionado, como si una máscara de carne hubiera sido puesta sobre algo mucho más oscuro y antiguo. La expresión que mostraba no era la de una persona viva, sino la de algo que había estado atrapado en este lugar durante siglos. Algo que había visto y experimentado, cosas que ni siquiera nosotros podíamos imaginar. La figura no habló, simplemente levantó una mano, y en ese momento sentí como el aire a mi alrededor se volvía más pesado, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. El miedo se apoderó de mí, un terror primordial que me hizo caer de rodillas incapaz de moverme. Mi respiración se detuvo por un momento, como si todo lo que había conocido, todo lo que había sentido, estuviera siendo drenado de mí.
El capitán Rivera dio un paso atrás y por primera vez en mucho tiempo vi el verdadero miedo en sus ojos. No está bien, murmuró. El sonido de su voz parecía tan pequeño frente a la presencia que teníamos frente a nosotros. Fue entonces cuando entendí. No estábamos destinados a entender. No estábamos destinados a estar allí. Habíamos sido atrapados en una dimensión que no nos pertenecía. Y la figura frente a nosotros no era más que el guardián de ese lugar. Lo siguiente sucedió tan rápido que no pude procesarlo en su totalidad. La figura levantó la mano y una ráfaga de viento nos golpeó con tal fuerza que nos hizo caer al suelo. Todo a nuestro alrededor se distorsionó, como si la realidad misma estuviera rompiéndose. La última imagen que vi antes de perder el sentido fue la de la figura desapareciendo, desvaneciéndose en la niebla, llevándose consigo el miedo, el horror y tal vez nuestra cordura. Desperté en un lugar distinto. El suelo bajo mis manos era cálido y el aire, aunque pesado, ya no tenía ese peso opresivo que había sentido antes. Cuando abrí los ojos, vi que estábamos de regreso en la base, como si nada hubiera pasado. Los otros miembros del escuadrón estaban alrededor de mí, también despertando, mirando con confusión el uno al otro. ¿Estás bien?, me preguntó Carlos con una expresión preocupada. Miré a mi alrededor, pero no podía confiar en lo que veía. El capitán Rivera, por alguna razón, estaba ausente. Nadie mencionó su nombre. Nadie habló de lo que ocurrió esa noche. Había un silencio incómodo entre nosotros, como si todos estuviéramos fingiendo que nada había sucedido. Aquel lugar, aquella niebla, las figuras. No había forma de explicarlo. No había forma de justificar lo que habíamos experimentado. Al día siguiente nos dijeron que habíamos tenido una mala racha, que algo debió haber afectado nuestra percepción, tal vez la fatiga, tal vez el estrés. Nadie creyó nuestra versión de los hechos. Nadie creyó que estábamos atrapados en algo que no podíamos comprender, pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me perseguiría el resto de mi vida. Esa sombra, esa figura, los murmullos. Algo había quedado con nosotros. Algo que no sabíamos si realmente era parte de este mundo o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver. Mi nombre es Raúl y trabajo en el turno nocturno de un pequeño hospital en las afueras de la ciudad. No es un lugar con mucha actividad durante la noche. La mayoría de los pacientes se encuentran dormidos y el personal es reducido. En esas largas horas solitarias, las sombras parecen tomar vida propia, deslizándose por los pasillos y acechando los rincones. Durante años, me he acostumbrado a la quietud de la noche, a las luces parpadeantes, al sonido lejano de los monitores y a la sensación extraña de estar solo en un lugar que nunca se apaga. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era una de esas noches en las que todo parecía más quieto que de costumbre. Las luces del hospital titilaban de vez en cuando, y el zumbido de los ventiladores llenaba el aire de una manera que casi se podía sentir. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando las habitaciones y asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando noté algo extraño en el pasillo principal. Al principio, pensé que era solo una sombra, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Una figura estaba allí, a unos 10 metros de mí, parada frente a una de las habitaciones. No pude ver bien sus rasgos. Era como si la figura estuviera envuelta en una niebla espesa, o tal vez era la oscuridad misma que la cubría. Sin embargo, lo que realmente me hizo detenerme fue el hecho de que no era parte del personal. No tenía uniforme, ni apariencia alguna que pudiera identificar. Era completamente ajeno al hospital, pero en ese momento no pude moverme. La figura permaneció allí, inmóvil, como si me estuviera observando. Traté de llamarla, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo no estaba bien. La figura no se movió, ni un solo gesto, ni siquiera una respiración. Decidí acercarme lentamente, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior.
como si el aire se volviera más denso, más espeso, a medida que me acercaba. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De alguna manera, pude percibir que algo no estaba bien, algo más allá de la extrañeza de la figura. Había algo en el ambiente, algo en el aire que me decía que no debía acercarme más. Sin embargo, mi cuerpo no me respondió. La figura estaba ahora tan cerca que pude distinguir algo de su forma. Era alta, casi imponente, y la luz de los fluorescentes parpadeaba débilmente, haciendo que su silueta pareciera desdibujarse, como si no perteneciera al mundo real. En ese momento, una sensación de malestar me envolvió completamente. No era solo miedo, sino una sensación mucho más profunda, una sensación de desesperación, como si estuviera presenciando algo que no debería ver, algo que no era para mí. La figura, al notar mi presencia, finalmente se movió, pero no lo hizo de manera natural. Su movimiento fue lento, torpe, como si fuera parte del entorno, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. A cada paso, parecía desvanecerse un poco más, difuminándose como la niebla que desaparece al amanecer. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder o hacer algo, escuché una voz. No era humana, no era un sonido que pudiera venir de una boca, pero era tan claro como si alguien estuviera susurrando justo al oído. «Raúl, ¿por qué no me sigues?» El aire se volvió pesado, y sentí que mis pies se hundían en el suelo. La voz, esa voz profunda y arrastrada, me llamaba una y otra vez, pero no podía moverme. Era como si mis piernas no respondieran, como si algo me estuviera sujetando. Y entonces, la figura desapareció. No hubo un sonido, no hubo un rastro, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de su presencia, flotando en el aire. Lo primero que hice fue tomar una respiración profunda, tratando de despejar mi mente. Miré alrededor. El pasillo seguía igual. Las luces seguían titilando, y el sonido de los monitores se escuchaba a lo lejos. Pero algo había cambiado. Algo se sentía diferente. El aire era más denso, como si la sombra de esa figura se hubiera quedado impregnada en las paredes. Me apresuré a seguir con mi ronda, tratando de no pensar en lo que había ocurrido. Estaba seguro de que lo que había visto no era real. Quizás había sido producto del cansancio, o tal vez una de esas ilusiones propias de la madrugada, pero no dejaba de darme vueltas en la cabeza esa extraña sensación, como si algo hubiera cambiado, como si esa figura hubiera dejado una huella en mí que no se borraría fácilmente. Al entrar en una de las habitaciones, noté que la luz parpadeó nuevamente, esta vez con más intensidad, como si la electricidad misma estuviera luchando por mantenerse encendida. La habitación estaba oscura, salvo por el monitor que marcaba los signos vitales de uno de los pacientes. Al acercarme, algo llamó mi atención. En la esquina de la habitación, donde normalmente se encontraba una silla vacía, ahora había algo más. Una figura, la misma que había visto antes, estaba sentada allí, inmóvil, con la cabeza gacha. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque intenté acercarme a la figura, un miedo inexplicable me lo impidió. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo había llegado a esa habitación? El aire se hizo más espeso de nuevo, y antes de que pudiera moverme, la figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, pude ver sus ojos. Sus ojos eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo. No había pupilas, ni iris, solo la vastedad de la oscuridad. Y en ese mismo instante, la voz volvió, mucho más cerca de lo que había estado antes, y esta vez, no era un susurro, era una orden. «Raúl, ven aquí». Mi cuerpo se paralizó, como si la voz hubiera tomado control de mi mente y de mis músculos. Los pasos que, en circunstancias normales, habrían sido rápidos y decididos, ahora se sentían como si los estuviera dando a través de un túnel lleno de lodo. Cada movimiento era pesado, lento, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Me acercaba a esa figura, incapaz de resistirme, incapaz de apartarme.
El aire a mi alrededor se volvía cada vez más frío, y un escalofrío profundo recorrió mi espina dorsal. La figura permaneció allí, quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Su cuerpo no tenía la apariencia de algo humano. Era demasiado alto, demasiado delgado, como si las extremidades estuvieran estiradas más allá de lo posible. La tela de su ropa, si es que alguna vez fue tela, estaba desgarrada y oscura, pero parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada vez que miraba sus ojos, sentía que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. No era solo miedo. Era como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar donde las reglas de la realidad no existían, un lugar donde el tiempo y el espacio se estiraban hasta perder su forma. Me acerqué más, ahora a apenas unos pasos de distancia, pero algo dentro de mí gritaba, me ordenaba que me detuviera, que huyera. No lo hice. La figura levantó la mano lentamente, y a pesar de la distancia que nos separaba, sentí un estremecimiento como si su palma estuviera tocando directamente mi piel. La sensación era fría, hiriente, como si estuviera siendo tocado por algo que no era carne, ni hueso, ni nada que perteneciera a este mundo. Raúl, susurró, pero esta vez no era una voz. Era un pensamiento, uno que se instaló en mi cabeza, como una semilla, tomando forma, creciendo, invadiéndolo todo. Siempre has estado aquí, siempre has sido parte de esto. Traté de dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente inmóvil. No había forma de escapar, y lo sabía. Sentí como la oscuridad se cerraba alrededor de mí, como si la habitación, el hospital entero, comenzara a desmoronarse, transformándose en algo más, algo que no podía entender. El aire se volvía más denso, y las paredes, que antes parecían sólidas, comenzaron a ondular, como si estuvieran hechas de humo. La figura se levantó de la silla de golpe, y en un parpadeo, estaba justo frente a mí, sus ojos vacíos llenándome por completo. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar en nada más. Su presencia se apoderó de todo mi ser, y la voz, o lo que fuera esa voz, volvió a susurrar, esta vez con más claridad. Ven conmigo, Raúl, no tienes más opción, ya lo sabes. Una presión indescriptible llenó mi pecho, y sentí como si algo me empujara hacia la oscuridad que se estaba apoderando de todo el espacio. Mi mente comenzó a fragmentarse, como si ya no pudiera sostenerme dentro de mi propio cuerpo. Las paredes ya no existían. El hospital había desaparecido. Todo lo que quedaba era esa figura, esa sombra que me absorbía. De repente, la figura desapareció, tan repentinamente como había aparecido. La oscuridad se disipó en un parpadeo, y me encontré de nuevo en el pasillo del hospital. Pero no era el mismo pasillo. Las luces parpadeaban más rápido, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los sonidos del edificio, antes familiares, se distorsionaron, creando ecos extraños que rebotaban por las paredes. Los monitores a lo lejos ya no emitían el suave pitido constante de los signos vitales, sino un ruido grave, casi gutural, como si algo estuviera respirando en la distancia. Lo peor de todo fue la sensación. Sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. La presencia que me había perseguido estaba allí, siguiéndome, acechando desde las sombras. Sentía cómo sus ojos seguían fijos en mí, como su mirada se filtraba a través de las paredes, como si pudiera ver más allá de mi piel, como si me estuviera desnudando desde dentro. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero el pasillo parecía alargarse sin fin, como si no hubiera salida. El hospital se extendía ante mí, una estructura interminable, un laberinto que me mantenía atrapado. De vez en cuando, veía puertas abiertas, habitaciones vacías, pero algo me decía que no debía entrar, que esas puertas no deberían ser cruzadas. Sin embargo, mi cuerpo parecía estar controlado por algo más, algo que me obligaba a seguir adelante. Al llegar a una intersección, una puerta se cerró con un fuerte golpe a mi izquierda. El sonido reverberó por todo el pasillo. Me giré rápidamente,
esperando encontrar algo que me explicara lo que estaba sucediendo, pero no había nada allí. Solo la puerta cerrada y una presión creciente en mi pecho, como si el aire se volviera más espeso con cada segundo que pasaba. Y entonces la voz volvió. Raúl, ¿creíste que podrías escapar? ¿Creíste que podías huir? Era la misma voz, la misma que me había hablado antes, pero ahora no solo la escuchaba, sino que podía sentirla en mi interior, como si las palabras estuvieran talladas en mi mente, como si la voz estuviera tomando forma dentro de mí. Me giré hacia la puerta cerrada, pero al instante la puerta se abrió por sí sola, con un crujido bajo, como si estuviera invitándome a entrar. Una sombra se deslizó hacia el umbral, y aunque no podía ver claramente lo que había detrás de la puerta, sentí que la presencia estaba ahí, esperándome. Y a pesar de la creciente desesperación en mi pecho, no pude resistir. Algo en mí, algo oscuro y profundo, me empujó a cruzar el umbral, y cuando lo hice, la puerta se cerró tras de mí con un sonido sordo. Al dar ese paso dentro de la habitación, todo a mi alrededor se distorsionó, como si el tiempo y el espacio se hubieran curvado hacia adentro. Las paredes no eran sólidas, sino borrosas, cambiando de forma y color constantemente. El aire estaba cargado con una densidad insoportable, y sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si pudiera flotar en cualquier momento, pero a la vez, había una presión constante que me mantenía anclado al suelo. La voz, esa misma voz que había oído tantas veces, ahora resonaba en mi mente, más fuerte, más clara, como si estuviera dentro de mi cabeza. Este es el lugar, Raúl, el lugar donde todo comienza y todo termina. No entendía lo que quería decir. ¿Qué lugar? ¿De qué hablaba? Pero algo me decía que no necesitaba entenderlo. Algo profundo en mi ser, un instinto primitivo, me estaba diciendo que debía seguir adelante, que debía enfrentar lo que fuera que estuviera esperando por mí en ese lugar. La habitación, si es que podía llamarla así, era diferente de cualquier otra que hubiera visto antes en el hospital. Las paredes no eran de concreto ni de ladrillo, sino que parecían hechas de una sustancia orgánica, como si estuvieran vivas, respirando con cada movimiento de la oscuridad que las envolvía. Había una sensación extraña, como si estuviera dentro de un organismo gigante, algo que estaba tomando forma y conciencia de sí mismo. El aire olía a humedad y a algo metálico, pero no podía identificarlo. Todo parecía fluir, como si la misma habitación estuviera cambiando, transformándose, mutando. En el centro de la habitación había una mesa. No era una mesa normal, era grande con superficies de aspecto irregular, como si estuviera hecha de partes de algo que no se podía nombrar. Y sobre la mesa había algo. No podía ver claramente qué era, pero la sombra que se extendía de él me hacía sentir un miedo que se apoderaba de mis entrañas. Un miedo que no era solo psicológico, sino físico, como si mi propio cuerpo estuviera siendo rechazado por ese lugar, como si una fuerza invisible me estuviera advirtiendo que no me acercara. Y entonces lo entendí. La figura que había estado acechándome, la presencia que me había seguido desde el primer momento, estaba allí, frente a mí, en la mesa. No era una figura humana. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo. Era una presencia de las profundidades, algo que pertenecía a un tiempo y a un espacio que no podía comprender. Su forma era imprecisa, como si fuera una sombra que tomaba una forma humana, pero que al mismo tiempo se desvanecía en la oscuridad, como si fuera parte de ella. Todo se desvanecía, como si todo lo que había sido alguna vez, mis recuerdos, mis emociones, mi vida entera, se desmoronara, como polvo en el viento. Y entonces algo cambió. Un susurro, leve al principio, comenzó a crecer, a tomar forma. No era una voz, no era una palabra. Era un sonido que venía desde el fondo de mi mente, como si estuviera despertando algo dentro de mí. Una sensación familiar, pero lejana, como una memoria olvidada que comenzaba a renacer. Algo en mí, un instinto primal, comenzó a luchar, a resistir la oscuridad que me rodeaba. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse,
lentamente. La luz, tenue al principio, comenzó a filtrarse, a iluminar la nada que me rodeaba. Y vi algo, un destello, una figura que se materializaba poco a poco, como una sombra que tomaba forma. No era la figura que había visto antes, no era esa presencia aterradora que me había acechado. Era diferente. Era humana, o al menos lo parecía. Me concentré en esa figura, mi mente comenzando a recuperar claridad, aunque de manera fragmentada. La figura se acercó lentamente, y pude distinguir sus rasgos, aunque aún borrosos, como si estuvieran cubiertos por una niebla. Sus ojos, los mismos ojos vacíos que me habían observado en la habitación, ahora parecían menos distantes, más cercanos, más humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de algo. Esa figura, esa presencia, no era ajena a mí. Era yo. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. La figura frente a mí se acercó y de alguna manera su presencia me calmó. A pesar de que me aterraba, algo en su mirada me dijo que no estaba solo, que no era el único en este lugar. «Raúl», dijo la figura. Su voz ya no era un susurro ni un pensamiento. Ahora era mi propia voz, resonando en el aire, como si estuviera saliendo de mis propios labios. «¿Qué es esto?», logré decir. Mi voz apenas un susurro, temblorosa. La figura sonrió levemente, aunque su sonrisa era vacía, como si careciera de cualquier emoción. No era una sonrisa que me ofreciera consuelo, sino una que reflejaba una profunda comprensión. Una comprensión que ni yo mismo tenía. «Este es tu lugar, Raúl. El lugar donde todo comienza y todo se repite». Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí como si mi cuerpo estuviera pegado al suelo, inmóvil, incapaz de escapar. La figura frente a mí se acercó aún más, y su rostro se fue acercando al mío, hasta que sentí su aliento en mi cara, frío, profundo, como si todo el aire de la habitación viniera de su ser. El turno nocturno no es solo una rutina, Raúl, es una fase, una repetición. Y todos los que están aquí, atrapados en esta oscuridad, lo están porque eligieron quedarse, porque no pueden escapar. Como tú, un nudo se formó en mi garganta. ¿Escapar? ¿Cómo podía escapar de algo que ni siquiera podía entender? El hospital, el turno nocturno, la figura que me había perseguido. Todo esto era parte de algo mucho más grande, algo más profundo que no alcanzaba a comprender. Pero entonces lo entendí, de una manera inquietante. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tratara de huir. No había salida. El hospital, las noches interminables, la sensación de soledad y desesperación, todo esto era solo un reflejo de la oscuridad que habitaba dentro de mí. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, volviendo a convertirse en sombra, como si estuviera regresando a la oscuridad misma de la que había salido. Mi respiración se hizo más pesada a medida que desaparecía, y aunque no podía moverme, aunque no podía gritar, algo dentro de mí sabía que este lugar, este turno, no era solo un lugar físico, era una prisión de la mente, un ciclo interminable donde las almas atrapadas como yo no podían escapar, porque nunca habían querido hacerlo. Y cuando la figura finalmente desapareció por completo, todo volvió a ser oscuridad. Pero ya no era la misma oscuridad. Era una oscuridad que ya no me aterraba. Era un vacío familiar, algo que me envolvía con una sensación extraña de consuelo. No había escape, pero tampoco lo deseaba. Sabía que estaba atrapado, pero de alguna forma, eso ya no importaba. En algún lugar al fondo, podía escuchar la voz nuevamente, la misma voz profunda que me había perseguido, pero ahora más suave, casi reconociendo mi aceptación. «Bienvenido, Raúl. Has encontrado tu lugar». Y entonces me dejé ir.